Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque Él permite este tiempo para que podamos estar dándole el culto que solo Él merece. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos por este tiempo que en verdad tú permites por tu gracia. Que en este tiempo podamos mirarte solo a ti. Podamos proclamar que Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas. Que en este tiempo, Señor, estemos alabándote solo a ti, glorificándote, declarando que no hay nada ni nadie como tú. Gracias, porque ciertamente tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando toda preocupación, todo estrés, todo afán en nuestras vidas. Quita toda incredulidad. Padre, que podamos mirarte solo a ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor nos da por su gracia en este día, en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Dice la preciosa palabra del Señor: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá el rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que tú nos das siempre por tu gracia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra, Padre, estés dándonos una dirección clara para nuestras vidas. Que estés dándonos la verdadera sanidad, para que podamos levantarnos como esos guardas espirituales que puedan estar orando 24 horas, moviendo esas redes de comunicación espiritual, para que se siga cumpliendo la evangelización mundial. Levántanos como esos doctores espirituales que solo compartiendo el Evangelio de Jesús el Cristo estén salvando, sanando a todas las personas enfermas. Padre, que nos levantes como esos embajadores de Cristo, que puedan transmitir la verdadera y única respuesta de Jesús el Cristo
a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como la cumbre y los utilices para cambiar la cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Este día, por gracia de Dios, vamos a compartir un mensaje muy importante que tiene como título La profecía sobre el Rey. El deseo de Dios para sus hijos, aquellos que por su gracia hemos creído en Jesús el Cristo, Él quiere que estemos disfrutando de respuestas de 100 años. Es decir, respuestas que van a alcanzar, van a influir durante 100 años. Eso es lo que Dios tiene por su gracia preparado para sus hijos. Para ello es muy importante nuestro recipiente. El recipiente es muy importante. Si hay un recipiente chiquito, Dios lo quiere llenar, ¿verdad? Pero claro, al ser un recipiente chiquito, pues la cantidad no puede ser mucho, ¿verdad? Pero si es un recipiente grande, por supuesto Dios lo va a llenar. Y al ser más grande, la cantidad, por supuesto, es mucho más grande. Por eso es muy importante el recipiente. Un hombre con un corazón por ayudar a las personas dice que siempre le dolía el corazón de ver a los mendigos, personas que estaban en la calle, sin techo. Y allí siempre estaban, ¿verdad? Y él, como tenía economía, pues un día fue y reunió a 30 y dijo que les había preparado una casa para ellos, comida, ropa, un sitio para dormir en la casa y también un trabajo para que pudieran cambiar su vida, ¿verdad? Les dio esa bendición porque tenía ese corazón por ayudarles. Entonces, esas 30 personas fueron allí y empezaron a hacer eso. Sería algo muy bueno, ¿verdad? Una bendición muy grande, ¿verdad? Pero a los 3 meses, todos habían ya regresado otra vez a la calle. Todos seguían siendo mendigos y viviendo en la calle. ¿Por qué? Era su recipiente, su vida por tener esas ataduras, ¿verdad? Esa obra de Satanás, pues era un recipiente pequeño, ¿no? No estaban preparados para poder disfrutar toda esa gran bendición. Por eso al final terminaron desgraciadamente en el mismo sitio. Era el recipiente el problema. Y ciertamente nosotros tenemos que estar preparando ese recipiente para que Dios pueda estar dándonos esas bendiciones para 100 años, incluso más. ¿Y qué es preparar el recipiente? Por supuesto, como hijos de Dios tenemos que tener esa seguridad de que Jesús es el Cristo, entender correctamente, conforme a la palabra, quién es Jesús el Cristo. Muchas personas con buen corazón dice que conocen a Jesús, ¿verdad? Pero realmente su vida no tiene nada que ver, ¿verdad? No disfrutan, es un sufrimiento. Hay mucha gente, sobre todo en los países hispanos, que dicen que conocen a Jesús con buen corazón, son sinceros, pero lo conocen a su manera, no conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso nosotros, conforme a la palabra, tenemos que estar conociendo que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Jesús el Cristo que consumó todo en la cruz, que tiene toda la victoria para nosotros. Y no solo creerlo, sino disfrutarlo. Tener esa vida siempre apoyada en la palabra, esa vida de oración que disfruta de que Dios vivo está junto con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo eso, nuestra vida para cumplir el deseo de Dios, recibiendo esa plenitud del Espíritu Santo, ser testigos, dar todo lo que somos, lo que tenemos,
para cumplir la evangelización mundial. Eso es un recipiente grande, ¿verdad? Si estamos disfrutando realmente de todo esto, es un recipiente bien grande. Ese recipiente, Dios lo va a llenar. Pero si como hijos de Dios no entendemos correctamente quién es Jesús el Cristo, no tenemos seguridad, estamos orando solo cuando viene un problema, cuando nos acordamos, y luego estamos en nuestros planes, con nuestras direcciones. Bueno, somos hijos de Dios, por supuesto, pero es un recipiente chiquito, ¿verdad? Ahí Dios también lo va a llenar, pero claro, al ser un recipiente chiquito, no puede haber mucha cantidad, ¿verdad? Por eso es muy importante. Y Dios nos habla a través de esta palabra que estemos preparando ese recipiente. Dios quiere bendecirnos, somos sus hijos. Pero ciertamente tenemos que estar preparando ese recipiente bien grande, un recipiente no solo espiritual, es la parte más importante del recipiente, por supuesto la parte espiritual, pero no solo eso. David, desde que era adolescente, siendo un pastorcillo de ovejas, él preparó ese recipiente, primeramente espiritual. Él tenía la conclusión de que Jesús era el Cristo, era una persona que tenía siempre ese tiempo de orar, de alabar. Él escribió 73 salmos, inspirado por el Espíritu Santo. Él estaba siempre alabando, siempre estaba concentrado en la palabra, dándole gracias a Dios. Tenía un recipiente espiritual bien grande, ¿verdad? Pero no solo eso. Si él solo hubiera tenido ese recipiente espiritual y luego no hubiera cuidado bien a las ovejas, hubiera fallado, ¿verdad? Dejando que las ovejas se la comieran los osos, los leones, no yendo a la hora, quedándose dormido. Eso también es parte del recipiente, ¿verdad? Si solo ora, tiene esa parte espiritual tan buena, ¿verdad? Es muy importante, pero luego toda la otra parte no la está preparando bien, pues también tiene un recipiente más pequeño, ¿verdad? Hay que hacer con esa fuerza espiritual también, tenemos que estudiar bien, tenemos que trabajar bien. Eso es preparar el recipiente. Y contra más grande sea, Dios lo va a llenar. Somos sus hijos y nos podrá utilizar de esa manera tan preciosa que Él quiere utilizarnos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra podamos darnos cuenta cuál es la manera de Dios para poder preparar ese recipiente y poder estar disfrutando de esas respuestas para 100 años que Dios quiere que estemos ciertamente disfrutando en nuestras vidas. Por eso el Señor, por su gracia, permitió que el pueblo de Israel fuera a Egipto. Hay que entender la razón. Dios, por supuesto, es soberano, Él nos ama, somos sus hijos. Todo lo que ocurre tiene una razón y tenemos que verlo conforme a la palabra. En ese tiempo Egipto era una superpotencia mundial, era el imperio más poderoso de esa época, pero era también un imperio lleno de idolatría. Tenían cantidad de falsos dioses y estaban practicando continuamente la idolatría y exportando a otras naciones la idolatría. La idolatría es algo que Dios aborrece claramente en su palabra, porque detrás está Satanás y los demonios y vienen desastres a causa de la idolatría. Por eso Dios, por su gracia, permitió que el pueblo de Israel fuera a Egipto, que pudiera ver esa superpotencia. Pero ciertamente nosotros tenemos superpotencias, países poderosos que están dominando este mundo actualmente, pero también son idólatras totalmente. Están separados de Dios y están siendo controlados por una cultura de la oscuridad que está trayendo desastres. Es lo mismo, ¿verdad? Pero Dios permitió que fueran allí, que vieran esa superpotencia, para que vieran realmente que dentro del pacto de Jesús el Cristo, ellos podían vencer a esa superpotencia. Ciertamente tenemos que tener esa fe, esa superpotencia, ese faraón con todo ese ejército tremendo, cuando pintaron la sangre de ese cordero que había sido sacrificado como el Señor había dicho en Éxodo 3:18,
al pintar esa sangre a través de la fe en los dinteles y los postes de las puertas, es decir, poner la fe en Jesús, el Cristo, solo en Jesucristo, a través de esa sangre, de ese sacrificio, a través de Jesús el Cristo, pudieron ser liberados, vencieron totalmente a esa superpotencia. Cristo venció, porque Cristo, Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso les permitió que fueran allí, que se dieran cuenta, uy, qué país tan poderoso. Podemos pensar, este mundo, qué poderoso es. Uy, parece que no somos nada, ¿verdad? Pero no nos equivoquemos. Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, a este mundo, al pecado. Él tiene la victoria y tenemos que tener esa fe. Esa fe, no ser engañados por este mundo ni por el príncipe de la potestad del aire. Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso permitió que fueran a esa superpotencia y vieran que a través de Cristo ciertamente podían y le vencieron. Luego fueron 40 años por el desierto. Y también allí Dios tenía una razón. Nosotros, como hijos de Dios, estamos también como andando por el desierto, ¿verdad? Hay días difíciles, hay días malos, hay veces que no sabemos realmente por qué camino estamos yendo, podemos tener preocupaciones, afanes. Es justo, igual que ese tiempo de caminar por el desierto, porque la palabra es así de exacta. Y ciertamente, ¿por qué Dios permitió ese tiempo? Para que se dieran cuenta que realmente disfrutando de el poder de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros, ciertamente podían vencer también a esa vida en el desierto. Nosotros también, en nuestra vida de fe, no importa las circunstancias, las situaciones, si nos aferramos a Cristo, si empezamos a orar con fe, sabiendo que Jesús el Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra, también vamos a darnos cuenta que es verdad, este mundo es difícil, pero Cristo ya ha vencido este mundo y en Él ya tenemos también la victoria en nuestro caminar diario. Y también, no solo que podían vencer dentro del Evangelio las superpotencias, no solo que dentro de Cristo podían estar teniendo victoria al desierto. También les dijo que iba a levantar un rey. Era una profecía para 100 años. Pero no era un rey normal, ¿verdad? Porque los reyes, ¿qué hacen? Se enseñorean de sus súbditos, les sacan impuestos, los llevan a la guerra, los maltratan, abusa de ellos. No, no era ese tipo de rey. Un rey que se aferrara al pacto. Un rey que ayudara a sus súbditos a que estuvieran dentro del pacto, dentro de la palabra. Y ciertamente, con el poder del Espíritu Santo, vamos a poder conquistar Canaán. Y es lo que quería que aprendieran. Ciertamente, esa tierra de Canaán, que representa la evangelización mundial, Dios lo tiene ya todo preparado. Esa tierra, aunque no la habían conquistado, ya Dios la había prometido, porque es su plan. Él hace la obra. Y también nosotros, la evangelización mundial, Dios la está haciendo a través de nuestras vidas. Por eso no es nuestro esfuerzo. No hay que ser engañados. Hay que aferrarse al pacto. No importa esa superpotencia. No importa que este mundo parezca difícil. En Cristo tenemos la victoria. No importa que nuestra vida de fe sea difícil. Con el poder del Espíritu Santo, ciertamente ya tenemos la respuesta. No importa que pueda parecer que la evangelización mundial es difícil. Ciertamente, Él ya tiene todo preparado para nosotros. Dios cumple la evangelización mundial. Por eso, ciertamente, lo más importante es que mi vida esté grabada con la palabra de Dios, que esté coordinada con la palabra de Dios. Ayer lo compartíamos, ¿verdad? Uno puede saber la palabra, pero tomarla a su manera. Con buen corazón, sin darse cuenta, no funciona. No es que la palabra la tengo que tomar con mi pensamiento, no es así. Yo tengo que alinearme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ciertamente es la verdad. Mi vida se tiene que alinear a la palabra, entrar en la palabra, la corriente de la palabra.
Ciertamente, si estoy grabando esa palabra en mi vida, alineándome, coordinándome en la palabra, ahí ciertamente el recipiente va a crecer grandemente. Pero si estoy viviendo con mi pensamiento, tomando una parte de la palabra que me gusta, la que no me gusta la dejo por ahí, no funciona. Es como un recipiente lleno de agujeros, ¿verdad? Dios, aunque quiere, no puede bendecirnos. ¿Por qué? Porque se va a perder la bendición. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, conforme a esta palabra, que podamos estar preparando ese recipiente, aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo, al pacto de las obras del reino de Dios, al pacto de solo con el poder del Espíritu Santo, estando grabando, coordinando la palabra de Dios. De esa manera vamos a experimentar de esas respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros de 100 años. Va a influenciar durante 100 años esas bendiciones a través de nuestras vidas. El pastor Ryu, cuando era asistente de pastor, él tenía ese corazón, ¿verdad? El corazón de Dios por la evangelización, que es el deseo de Dios. Pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Dice que empezó, pues, a investigar, a comprar libros, métodos, sistemas. Hay muchos libros de evangelismo. Y él empezó a comprarlos, a leerlos todos, a tomar nota, viendo los sistemas. Realmente lo estuvo investigando a fondo, ¿verdad? Pero se dio cuenta que no funcionaba. Entonces se dio cuenta que tenía que simplemente empezar a mirar, ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia, que es la verdad. Ahí tenemos todo, respuesta para todo. Ahí vemos realmente ese movimiento del evangelismo bíblico que estuvo experimentando la iglesia primitiva. Por eso, a través de la palabra, él se empezó a alinear a la palabra, no a métodos de libros escritos con cosas, por supuesto, buenas, pero no se puede comparar a la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso, al alinearse a la palabra, al empezar a disfrutar ese evangelismo de la vida y el poder de Cristo resucitado, al empezar a hacer ese movimiento de la palabra de solo Cristo, en ese momento Dios empezó a levantar grandes obras que de verdad han influenciado durante ya muchos años y van a influenciar más de 100 años. Porque son las bendiciones que Dios tiene preparadas cuando estamos alineándonos, coordinándonos con la palabra de Dios. En ese momento realmente vamos a ver cómo Dios tiene todo preparado para nosotros. Y es muy importante que estemos ciertamente haciendo también nuestros trabajos, si somos estudiantes los estudios, coordinados a la palabra, grabando la palabra de Dios. Había un joven que era John Wanamaker. Este joven, la verdad, pues era bastante pobre, y él siempre iba a la iglesia, y su profesor de la escuela dominical era una gran bendición, y les compartía muy bien la palabra, y les explicaba la importancia de la palabra de Dios, y siempre les decía que la Biblia es un libro lleno de tesoros. Claro, a un niño le encantan los tesoros, ¿verdad? Los piratas, los tesoros. Y decía que era muy interesante leer la Biblia y encontrar esos tesoros. Eso decía el profesor de la escuela dominical. Y claro, los niños, al oír tesoros, tenían los ojos abiertos, ¿verdad? Por eso, este John Wanamaker, él desde niño era muy pobre, no tenía Biblia, pero a través del profesor de la escuela dominical tuvo en su corazón el poder comprarse una Biblia. Tenía un anhelo muy grande. Entonces él oró, pero aparte de orar, ¿qué hizo? Pues se las empezó a ingeniar, se iba a cazar ranas, las vendía, en fin, empezaba a hacer de todo, incluso empezó a trabajar fabricando ladrillos, que era un trabajo muy pesado, pero él tenía ese corazón porque tenía ese anhelo de tener la palabra de Dios. Por supuesto, Dios le dio respuesta. Y cuando tomó la palabra en sus manos, cuando se compró por fin la Biblia, ¿qué haría? Por supuesto, empezar a buscar los tesoros, ¿verdad? Y es verdad. La palabra de Dios es un pacto, es un libro de promesas
ciertamente es una grandísima bendición y está llena de tesoros que de verdad tenemos que estar descubriendo a través de leerla y de orar. Ahí Dios va a descubrirnos esas riquezas que tiene la palabra, que son interminables. Y ciertamente se pasaba todo el día leyendo la palabra John Wanamaker desde joven. Luego empezó a trabajar en una tienda de ropa como dependiente. Y él, con esa fuerza espiritual que tenía, porque siempre leía la palabra, oraba y luego, por supuesto, trabajaba muy bien, porque la palabra misma nos explica que tenemos que trabajar para Dios, ¿verdad? Entonces él lo hacía así. Trabajaba lo mejor posible, se especializaba en su trabajo y llegó un punto que Dios le dio sabiduría y se dio cuenta en ese tiempo que muchas personas iban a su tienda de ropa a comprar, él era un trabajador, y venían cargados de la otra punta de la ciudad porque las tiendas en ese tiempo estaban muy separadas. Entonces se iban a comprar zapatos cargados, tenían que venir de muy lejos a comprar la ropa, luego los accesorios igual tenían que irse a otra tienda y era muy pesado. Entonces Dios le dio sabiduría. ¿Para qué? Él fue el creador de los centros comerciales. Él se le ocurrió en un solo edificio empezar a juntar todas las tiendas, zapatería, la ropa, los accesorios, todo, para que fuera bien cómodo para los clientes. Por eso John Wanamaker fue realmente, a través de la sabiduría que Dios le dio, ese creador de los centros comerciales en los Estados Unidos. Por supuesto, él fue un empresario muy próspero, ganó muchísimo dinero, pero siempre John Wanamaker, él nunca dejó de asistir ya como profesor a la escuela dominical, porque a través de la escuela dominical que él iba de niño en una situación tan difícil de pobreza, donde no tenía padre, realmente él a través de ese profesor de la escuela dominical que Dios utilizó, él pudo aferrarse a Cristo, a la palabra, pudo preparar ese recipiente espiritual. Con ese recipiente espiritual preparó también el recipiente de sus talentos, de su especialidad. Y por supuesto, Dios llenó ese recipiente y pudo disfrutar de esas respuestas de 100 años. Y eso es lo que el Señor quiere también, que estemos disfrutando, cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar descubriendo solo. ¿Qué es solo? Solo el Evangelio, solo Jesús el Cristo. No hay otra manera para poder salir de los desastres, de las dificultades. La única manera para regresar a Dios y tener la verdadera vida es solo Jesús el Cristo. Y no tengo que estar aferrándome a nada más. Primeramente, tengo que tomar el pacto de solo Jesucristo y empezar a orar, porque Cristo, Él ya tiene toda la victoria. Él ha resucitado y está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, tomando el pacto de Cristo, tengo que orar. ¿Y qué va a ocurrir? Se levantarán las obras del reino de Dios. La oscuridad será quebrantada en cada lugar que esté y se establecerá el reino de Dios. ¿Qué es eso? La respuesta única. Vendrá esa respuesta única. ¿Y qué más vendrá? La respuesta de la recreación. ¿Qué es la respuesta de la recreación? Que las cosas de Dios se coordinarán como algo mío. Ya no será lo mío, no, eso es fracaso, sino lo de Dios ya estará gobernando a mí. Yo estaré en las cosas de Dios. Y eso es la obra de la recreación, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no tenemos que vivir como antiguamente con lo mío, lo mío. Eso es fracaso. Ahora con lo de Dios, con todas las bendiciones que ya Dios nos ha dado a través de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que estar disfrutando de solo el Evangelio, solo Cristo, orando, y ciertamente en el horario de Dios vendrá la respuesta única, las obras del reino de Dios, y se levantarán también las respuestas de la recreación. Ciertamente ya no seré yo, será Cristo en mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Y esto es lo que experimentó el remanente José. Él, sabemos que a través de sus hermanos,
Llegó como esclavo a Egipto, a casa de Potifar. Ciertamente era algo difícil, humanamente absolutamente imposible, pero era algo que Dios, en su soberanía absoluta, estaba permitiendo para cumplir su plan absoluto. Por eso, yendo a casa de Potifar, él, lo normal es que hubiera estado con depresión ahí, ¿verdad? Qué difícil hubiera sido. Pero no, él estaba dentro de Cristo. Por eso José se aferraba solo a Cristo. Sabía que todos los problemas en Cristo tienen solución. Eso es solo. No importa el problema, la circunstancia que usted tenga. Cristo ya ha consumado todo. Cristo es solución de todos los problemas. Por eso solo Cristo. Eso hizo José. Solo Cristo en casa de Potifar. Y orando y con esa fuerza, ¿qué hacía? Trabajar el mejor. Era el mejor esclavo porque trabajaba para Dios. Con el poder de Cristo, solo Cristo orando, él trabajaba lo mejor posible. Por eso en Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. No importa el lugar, lo difícil que pueda parecer o que sea. No importa. Somos hijos de Dios. Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Dejen de aferrarse a otras cosas. Dejen de mirar otras cosas. Solo Cristo. Cristo ha consumado todo. Créalo. Cada día tome ese pacto, confiéselo y ore con ello. Y con esa fuerza que va a experimentar, empieza a hacer lo mejor posible para Dios. ¿Qué ocurrirá? Orando y haciéndolo lo mejor posible, llegó lo único. ¿Qué es lo único? De repente Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso como administrador. Es algo único, ¿verdad? Que un esclavo lo pongan como administrador de toda la hacienda, de todo lo que tenía Potifar. Es algo único, ¿verdad? El reino de Dios se estableció. Se levantaron las obras de la recreación. Dice la palabra que toda la casa fue prosperada a causa de José. A causa de José. Y ciertamente, esas son las respuestas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si estamos entrando ahí, vamos a ver y vamos a disfrutar esas respuestas de los 100 años. Eso es preparar ese recipiente. Muy importante. Conforme más grande sea el recipiente, más lo va a llenar Dios. Dios quiere llenarlo, quiere bendecirnos, somos sus hijos, quiere utilizarnos. Por eso, si tenemos ese recipiente espiritual, pero también la parte de los talentos, de la especialidad, de la actitud, ciertamente Dios va a llenar, se va a venir esa respuesta única en su horario, va a venir las obras de la recreación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta palabra estemos grabando la palabra de Dios, coordinándonos en la palabra, entrando en la corriente de la palabra. Ciertamente, a través de eso, la palabra nos va a dar sanidad de las trampas, los moldes incorrectos, las ataduras. Vamos a poder entrar y preparar ese recipiente para poder estar experimentando esas respuestas para 100 años. Por eso, el primer punto dice preparar para levantar a un rey en la tierra de Canaán. Y hay que coordinar tres cosas. Primeramente, coordinar mi vida para que de verdad pueda disfrutar esas respuestas que influencien durante 100 años. Y es disfrutar lo que Dios me ha dado. Y muy importante, entender qué es lo que Dios me ha dado. Cuando escuchamos especialmente el mensaje del púlpito cada domingo, es muy importante, hablábamos también ayer, orar y preparar nuestro corazón, esa actitud, darnos cuenta que a través de el culto del domingo Dios especialmente nos va a hablar, nos va a dar dirección, respuesta por adelantado para los 6 días siguientes de la semana. Si estamos siendo conscientes de esa bendición, vamos a cambiar de actitud para dar culto, ¿verdad? Vamos a preparar nuestro corazón orando, vamos a preparar la libreta, el bolígrafo, porque ciertamente Dios nos va a hablar. ¿Qué es más importante que eso? Por eso vamos a tomar nota y vamos a poder, a través del mensaje, escuchar la voz de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? Es importantísimo.
Por eso es entender lo que Dios me da. A través de eso, yo voy a poder cambiar mi pensamiento. Ya no pensamiento de incredulidad, de queja, no. Con la palabra, recibiendo gracia a través de la palabra. Voy a tener sanidad, voy a cambiar totalmente mi pensamiento. Voy a poder renovar mi vida, cambiarla totalmente, disfrutar esa renovación. Y ante los problemas, a través de esa palabra, Dios me va a dar la respuesta por adelantado. Por eso es muy importante que esté disfrutando lo que Dios me da y Él a través de la palabra, concretamente a través del mensaje del púlpito, cada semana tiene toda la respuesta para los 6 días restantes de la semana por adelantado. Por eso que no estén perdiendo lo que Dios les da, la palabra, para poder renovarse, para poder estar ciertamente estableciéndonos en la palabra de Dios. Si estamos ciertamente establecidos en la palabra, si nuestra vida es para cumplir la evangelización mundial, vamos a ver cómo Dios tiene preparada esa economía de la luz. Esa economía que Él tiene preparada para el evangelismo, las misiones, para traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Esa es la economía que Dios tiene preparada. Vemos el pueblo de Israel. Ellos entendían muy bien el culto, hicieron culto continuamente. También ellos tenían ese corazón para ofrendar, para que continuamente dieran culto y traspasaran el pacto. Por eso realmente el pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo que no es con un número muy grande, pero tienen un 33% de los premios Nobel, tienen muchísima sabiduría, son famosos por la sabiduría. ¿Por qué? Es la sabiduría a través de la palabra, del culto que Dios les da. Y también dominan la economía mundial, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos desde pequeños siempre han estado ofrendando para que se estuviera totalmente dando culto a Dios. Por eso tenemos que estar ciertamente alineándonos a la palabra y entendiendo que Dios tiene esa economía de la luz. ¿Para qué? Para las misiones, para la evangelización, para traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Y por supuesto, tenemos que estar transmitiendo esas misiones a la siguiente generación. ¿Cuál es la misión que Dios nos da? Primeramente, poder alcanzar esos lugares vacíos donde ni una vez han predicado que Jesús es el Cristo, en las 267 naciones, en las 5000 tribus, allí la evangelización mundial. Esa es la misión principal, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, hay que traspasarles esa misión para que se alineen a la dirección de Dios. El método para hacerlo, la sanidad. La sanidad. Es tremendo este tiempo la cantidad de personas que están sufriendo con enfermedades. Muchísimas. No solo enfermedades físicas, que hay muchas personas, desgraciadamente, sino también con problemas mentales. Muchísima gente, pero mucha gente. Ciertamente, la verdadera sanidad, porque tiene un origen espiritual, es solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, en este año Dios la palabra nos habla que somos doctores espirituales, ¿verdad? Y tenemos que estar compartiendo que Jesús es el Cristo. Solo el Evangelio puede estar dando verdadera sanidad a las personas, salvarlos, a todos los enfermos. Por eso esa misión hay que traspasarla también a las siguientes generaciones y también la misión de levantar a la cumbre a las siguientes generaciones, traspasarles el precioso Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, que puedan ser cumbres espirituales, pero también cumbre de los talentos, y de esa manera puedan estar siendo cumbres culturales. Es decir, que a través de ellos Dios obre grandemente, levantándolos como testigos, y sea cambiada la cultura de la oscuridad por la cultura de la luz, por la cultura del Evangelio. Esa es la misión que tenemos que traspasar. Vemos como todos los remanentes que estuvieron alineados a la palabra de Dios, ellos experimentaron esas bendiciones para 100 años. Noé,
Abraham, José, Jocabed. Ellos totalmente su vida para Cristo. Jocabed parece que no hizo gran cosa, ¿verdad? Pero Jocabed es importantísima. Ella arriesgó totalmente su vida. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la evangelización mundial. Por eso estuvo guardando a Moisés en vez de matarlo, como había dicho Faraón, arriesgando su vida y la vida de su familia. Era por fe, era por Cristo. Luego la llevó a la arquilla, ¿verdad? La puso en el Nilo, pero ella sabía que Dios iba a guardar a Moisés. Y así fue, ¿verdad? Y luego le volvió. ¿Y ahí qué hizo Jocabed? Antes de entregarlo al palacio, Jocabed grabó el Evangelio continuamente, concentradamente. Por eso Moisés, aunque estuvo criándose en un palacio como un rey pagano, un príncipe pagano, en un lugar lleno totalmente de una cultura de oscuridad, de deleites carnales, de idolatría, pero él sabía quién era. ¿Por qué? Porque Jocabed había grabado totalmente el Evangelio. Él tenía esa identidad de remanente bien grabada. Por eso esas cosas del mundo realmente no pudieron moverlo. Él sabía quién era. Por eso, a través de Jocabed se levantaron respuestas que influenciaron 100 años, incluso más. Por eso, ciertamente, es lo mismo para nosotros. Tenemos que estar preparando nuestro recipiente. Para ello, hay que alinearse, coordinarse la palabra de Dios. Tenemos que entrar en la palabra. Es la única manera de salir de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Ese es el poder de la palabra de Dios. El segundo punto nos habla levantar a un rey que tenga el pacto. Dice que pondrás el rey que Jehová escogiere. Versículo 15. Y hay que levantar un rey que se aferre al pacto de Cristo, que traspase el pacto a todos los súbditos. Dice también, no levantarás un rey que haga volver al pueblo a Egipto, ¿verdad? Ciertamente, Egipto en la palabra representa pecado. Eso es el tipo de pecado. Por eso ir a Egipto es vivir en pecado. Y lo que está diciendo ahí, que por supuesto ese rey, ese líder, no es para llevar al pueblo al pecado, todo lo contrario, es para que se alineen al pacto de Jesús el Cristo, para que estén orando y disfrutando de las obras del reino de Dios y puedan disfrutar del poder del Espíritu Santo y levantarse como testigos. Ese era el rey que Dios muestra conforme a su palabra. De esa manera es muy importante que ese rey sea un rey, dice, que copiara el libro de la ley que tenían los levitas. Imagínense un rey que copie toda la Torá. Tremendo, ¿verdad? Eso es que grabe totalmente, que enraíce, que tenga la naturaleza de la palabra. Ese es el tipo de rey que dice Dios que profetizó que tenían que estar levantando. Y ciertamente así tiene que ser nuestra vida. Totalmente. Todos los problemas como hijos de Dios que sufrimos es que todavía, sin darnos cuenta, seguimos con nuestros pensamientos, con lo mío, centrados en el yo, centrados en lo material, en lo carnal, buscando el éxito. Es por estar ahí todavía, en lo mío. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos todas las respuestas, todas las bendiciones en Cristo, pero por seguir en lo mío, no disfrutamos y nos cuesta, por supuesto, si no disfrutamos, no podemos evangelizar. Por eso necesitamos esa sanidad. La sanidad siempre a través de un tiempo de concentración, como vemos el monte del Olivar, ¿verdad? El Señor resucitado durante 40 días tomó a los discípulos para que salieran de lo mío y entraran en las cosas de Dios. Cristo, solucionador de todos los problemas, el reino de Dios que se levanta cuando oramos, la oscuridad es quebrantada y el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Esas son las cosas de Dios. Pero si estamos en lo mío, aunque somos hijos de Dios, no funciona, ¿verdad? Sufrimos, es difícil, no tenemos dirección. Por eso es cambiar a través de la palabra, a través de coordinar y alinearnos en la palabra, entramos en las cosas de Dios. Y ahí es todo distinto. Ya Dios tiene preparada esas respuestas que van a alcanzar e influenciar
durante 100 años. Y eso es lo que está hablando la palabra de hoy. Por eso ciertamente ese rey, dice el tercer punto, quien pueda ver el futuro, entender el futuro que Dios tiene preparado. Ciertamente el Señor tiene preparada esa conquista de Canaán. No es algo que tenemos que hacer nosotros, la evangelización, Dios la tiene preparada. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos. Y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús el Cristo regresará en su segunda venida. Está escrito. Dios, que es soberano en su soberanía absoluta, aunque no seamos conscientes, Él está moviendo todo el mundo, toda la historia, todo en esa dirección. Y en su tiempo, esa palabra se va a cumplir. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Eso se va a cumplir. La palabra de Dios siempre se cumple. Dios, antes de hacer algo, siempre da su palabra y Él la cumple. Y todo va y está yendo en esa dirección porque la obra la hace Dios. Por eso nosotros tenemos que alinearnos a la palabra, a la dirección, al plan absoluto de Dios. Dentro del plan absoluto de Dios, Dios tiene todo preparado, esas bendiciones, bendiciones que influencian hasta 100 años. No solo 100 años, incluso, como vemos en la palabra, hasta 1000 años. Y llegan a ser cosas eternas. Las cosas de Dios son eternas. Son cosas eternas las que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estemos conforme a la palabra, preparando ese recipiente para poder disfrutar de las respuestas para 100 años. Si cada día, de verdad, tomamos la palabra, nos concentramos en la palabra, tomamos el pacto de Jesús el Cristo, si cada día podemos disfrutar a través de la oración, que Dios vivo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros. Si estamos con esa dirección, cada día de ser testigos, de predicar el Evangelio, ciertamente eso es un recipiente que Dios va a llenar. Y eso es un recipiente que va a dar bendición para 100 años. Pero si cada día sin darnos cuenta tomamos una palabra, pero estamos con nuestros pensamientos, nuestros planes, viene un problema, intentamos arreglarlo, pero ya nos toca demasiado, entonces hacemos una oración de emergencia. Está bien, pero eso es un recipiente pequeño, ¿verdad? Eso es respuestas para 3 años a corto plazo, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos, pero hay que salir de ahí. Hay que cambiar el recipiente. ¿Cómo? Grabando la palabra, coordinándonos en la palabra de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son, por gracia de Dios, obreros que Dios ha escogido en este tiempo de crisis mundial, donde tantas personas, como hemos dicho, están sufriendo. Solo el Evangelio de Jesús el Cristo es la respuesta. Y el método que Dios, por su soberanía absoluta, ha escogido es cada uno de nosotros. Lo podía haber hecho de muchas maneras, pero Él lo ha decidido así, a través de nuestras vidas. Por eso, que estén primeramente disfrutando cada uno de ustedes que Jesús es el Cristo, solo Jesús el Cristo, que estén orando cada día sabiendo que Cristo ha resucitado, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Orando, ciertamente va a venir esas respuestas únicas, las obras del reino de Dios. Y Dios nos va a levantar como testigos con el poder del Espíritu Santo. Se van a levantar esas obras de recreación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando esta palabra y preparando ese recipiente que sea de bendición por 100 años, que pueda traspasar esa bendición a las siguientes generaciones hasta que el Señor Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Que podamos, Señor, estar cada día alineados, coordinados en tu palabra. Que a través de la palabra estés realmente preparando ese recipiente que tú puedas estar utilizando para que esta bendición del Evangelio pueda alcanzar
hasta las siguientes generaciones. Padre, que estés obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas, las familias que representamos. Quebranta el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Padre, levanta cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, y que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, Señor, podamos llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando esta palabra que el Señor por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje de sanidad. Que estén orando para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.